La ceca de Trujillo es una de las menos conocidas de la Edad Moderna española debido a la falta de documentación sobre la misma. Se abrió en abril de 1641 para resellar moneda de vellón, algo muy necesario debido al caos monetario que existía en España en aquella época. Se eligió Trujillo como una de las nuevas sedes para resellar las monedas porque así podría proporcionar circulante a las tropas que se encontraban en Badajoz. La Guerra de la Restauración portuguesa comenzó en 1640, a la vez que estaba lo suficientemente lejos de las tropas como para que no fuesen los propios soldados quienes falsificasen los resellos. Tras imprimir diferentes resellos en las 2 décadas siguientes, en febrero de 1661, la ceca de Trujillo vuelve a acuñar monedas de maravedís. En un primer momento, fueron acuñaciones a martillo, pero ese mismo año se instalaron 2 molinos de sangre que permitieron la acuñación de vellones a molino hasta 1664. La marca de ensayador durante este periodo es M, correspondiente a Martín de Macaya. La marca de ceca, un anagrama que incluye las letras TRJO, se encuentra bajo el escudo. Posteriormente a 1664, la ceca de Trujillo solo realizó una pequeña tirada entre 1680 y 1686.